¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de El Relato. Una vez más estamos reunidos todo el staff para platicar un tema bastante interesante el día de hoy, en el cual pues hemos visto que han estado desclasificando de manera oficial el Pentágono y la NASA algunos documentos que tienen que ver precisamente con la aceptación pues de la vida de otros planetas o como llaman ellos no humanos, ¿no? Objetos voladores no identificados, de ahí las siglas OVNI o UFO en inglés, ¿no? Que también prácticamente es lo mismo. Pero siempre hemos tenido la idea o la cuestión que nos ha proyectado Hollywood y toda esta cuestión cinematográfica y de fantasía de que pues las diferentes razas vienen de otros planetas. Pero hay una teoría que habla de que en realidad las razas o algunas de ellas están con nosotros ya conviviendo desde hace milenios, que son los famosos seres acuáticos, pero también los intraterrestres, o sea, los que viven debajo de la Tierra. Hay muchos testimonios de gente que afirma que hay civilizaciones que colindan con la humanidad desde hace tiempos ya ancestrales y pues me resulta interesante. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias a Dios, estamos bien. Aquí andamos en un capítulo más, que le va a llamar mucho la atención a la gente, tocayo. Pues sí, porque hay varias teorías, principalmente vamos a empezar con la del simio acuático. Se supone que, pues según Darwin, nosotros venimos de la evolución del mono, ¿no? Que es como empezamos a evolucionar y posteriormente pues viene la etapa del Homo erectus, Homo sapiens, Homo habilis, entre algunas otras cosas. Hay un anacronismo respecto a la cuestión de los dinosaurios, donde se cree que colindamos con ellos, lo cual es totalmente una falacia. El dinosaurio fue antes y después llegó la humanidad. En realidad nunca estuvieron juntos. Hay un anacronismo ahí muy interesante el cual ahora está al parecer como que rompiéndose porque hay vestigios donde también al parecer la humanidad colindó con estos seres. Pero esto nos lleva al siguiente tema. Si al principio de todo, cuando todo nuestro planeta estaba aún más en su mayoría constituido por agua, solo hubo algunas extensiones territoriales donde emigraron algunos de los primeros seres homínidos o los primeros seres que eran de una cuestión celular muy precaria y dijeron vamos a resguardarnos pues para tratar de adaptarnos a una superficie no terrestre digamos, pero hubo otros donde viene la teoría del simio acuático, es decir, los primeros seres que pues decidieron irse a otra cuestión siendo un poco a lo mejor más intrépidos y diciendo, bueno, pues si en su mayoría el planeta es agua, creo que estaríamos más seguros adaptándonos en el agua, sobre todo por la cuestión de la alimentación, Sí. ¿no? Porque hablamos de que el planeta pues en su mayoría ahora es agua, pero antes era aún más y las condiciones terrestres eran bastante difíciles y pues la situación de la alimentación precaria, ¿no? Y es que los homínidos, creo que poca gente, yo en lo personal hace mucho, bueno, casi nunca los había escuchado hasta hace poco, homínidos que decían, ay, esa raza o que ese tipo de gente, pues, ¿quiénes son? Y sí, o sea, si se pone uno a investigar, te das cuenta de que hay muchas razas o muchos que decían que eran los humanos antes que nosotros, que Claro. simplemente están regresando a su, volviendo obviamente, están reclamando su tierra o su agua. Pues es que realmente si tú te pones bueno, si nos ponemos a analizar, pues cuántas especies marítimas hay ahorita que han descubierto. Ajá. Y las que no han descubierto todavía. Ahora, las especies que hemos descubierto, que son, por ejemplo, bueno, el biólogo marino Alistair Hardy, que en el 60 lanza esta hipótesis, también la ligó de alguna manera en directo a la cuestión de los seres acuáticos que tienen un sistema para comunicarse entre ellos casi prácticamente asociando sonidos, o mejor dicho, vibraciones, ya que están bajo el agua, como los delfines, que tienen una capacidad bastante increíble, ¿no? Que creo que el sonar, creo decir, el que tenemos nosotros se llama sonar, ¿no? Sonar, los submarinos. Y cómo se comunican pues sí, los delfines, las ballenas. Con mayor precisión que el sonar más sofisticado de nuestra era, y ellos es de manera natural. Y natural lo tuvieron. Hay alguna teoría también que se dice que los delfines entre ellos pues se comunican también telepáticamente, lo cual ya entra un poco lo que podríamos considerar ficción, pero en realidad sí existe un método de comunicación. Por ejemplo, también en la cuestión de los simios, hay algunos que desarrollan el lenguaje de señas y te puedes comunicar con ellos con un lenguaje de señas, ya que ellos, pues, por cuestiones también de genética o evolución,
pues no desarrollaron una cuestión en las cuerdas como para poder emitir un sonido similar al que hacemos nosotros como palabras, ¿no? Entonces todo esto resulta bastante interesante. No sé ustedes qué piensen, que esa es una parte de la teoría, que están estos seres bajo el agua, ¿verdad? Que es donde entra toda la cuestión de la mitología. Si prestamos atención, están desde los griegos, la cuestión de las sirenas, el kraken y demás, que si lo vemos en tiempos actuales, por ejemplo, hablar de un kraken, hablaríamos de un molusco gigante que llegan a medir más de 15 metros y que pues son de tamaño descomunal, ¿no? Sí. De hecho, bueno, por ahí Estados Unidos desclasificó unos archivos donde les llamaba los seres del agua, o sí, algo así, seres no humanos que habitan en el agua, que según ellos ya tenían contacto, que todo lo que nosotros nos mostraron como bombas atómicas en el agua fue una guerra que tenían en constante tiempo, o ya ahorita pues ya no se usa mucho ese tema de que supuestamente eran pruebas en el agua para no dañar nada y que esto y que lo otro, pero realmente eran ataques en la guerra que tenían entre Estados Unidos con los seres del agua y que supuestamente Estados Unidos tiene contacto con ellos y tiene negociaciones con ellos de no interferir en ciertas zonas. Yo creo que uno puede ser el Triángulo de las Bermudas porque ya no hay quien se acerque a ir a esa parte, y que supuestamente estaban, ¿cómo se llama? Intercambiando tecnología de allá abajo con la de nosotros y la de nosotros con ellos. Y ya te van ahí haciendo una fusión de tecnología entre los seres del agua con Estados Unidos. Y a raíz de eso, pues si nos ponemos a pensar y analizar, Rusia ya no metió las manos, China ya no metió las manos, ya invadió Irán, ¿no? O Irak, o dónde anda haciendo. En Irán. Bueno, hay un tema Irán. bélico allá ¿cómo? ¿En Irán? En Irán. En Irán, y nadie metió las manos porque saben que Estados Unidos ya tiene otro tipo de tecnología que ellos no tienen el acceso ahorita, ¿va? Sí, pero fíjate que en el 2000, sí creo que fue en el 2019, si no te lo buscamos, en 2019, en el mar de China, bueno, hubo un satélite de Estados Unidos que supuestamente había detectado una nave o algo que había salido en el mar de China, y que obviamente los chinos estaban, o sea, Estados Unidos pensó que era algo tecnología china, pero cuenta según pues los historiadores o la información del internet de que los chinos pues, solamente se empezaron a investigar, que salieron de mar de China, empezaron a investigar, y cuál fue la sorpresa de que, o sea, Estados Unidos pensaba que los chinos estaban teniendo una tecnología en su territorio, pero que cuando los chinos fueron, investigaron esa nave o submarino, no sé, que lo que salieron fue una nave o un tipo de submarino, pero que tenía una estrella como la que maneja Estados Unidos, y que en la información que se identificaron ellos, que lo único que dijeron USA Army, o sea, como la Armada de Estados Unidos, eso fue en el 2019. Entonces, después de eso fue cuando empezaron como entre Estados Unidos y China a investigar ese tipo de información, pero que sí hubo una guerra entre chinos y la gente, los seres del mar. Y eso yo lo vi hace tiempo en internet, entonces dije, caray, de lo que tú estás diciendo acerca de la guerra, que obviamente pues lo que estamos hablando ahorita pues son temas que hay en el internet, Claro. que estaban ocultos, pero que ahorita ya están desclasificados. Y es que ya es imposible ocultar toda esta información. Si vemos los diferentes tipos de seres que habitan en el mar, digo, a una superficie en la que normalmente podríamos tolerar bucear, o incluso un submarino, el más moderno que es el soviético, olvidé el modelo, bueno, el que es uno de los más modernos que puede llegar a ciertos kilómetros de profundidad, no hemos llegado menos del 5% de lo que realmente hay en los océanos. O sea, menos del 5% hemos explorado en su totalidad. Imagine usted que hay más abajo. Ahora, hay seres que, por ejemplo, que desarrollaron habilidades para subsistir, como los luminiscentes, ¿no? Que se iluminan, o los que soportan toda la presión del océano y son peces de 15, 20 centímetros y que se pueden mover a velocidades increíbles, ¿no? Sí, Digo, como, imagínate. ¿De como dónde dicen, viene? como pez en el agua. Como pez en el agua, ¿de dónde viene Como eso? si nada. Ahora, también han encontrado restos de herramienta, por así decirlo, o lanzas o cosas que pudieron haber sido creadas por alguien como para cazar en el fondo del océano, ¿no? Obviamente en profundidades que hemos podido explorar, por así llamarle profundidades en algún lago o en algún asentamiento acuático.
Creo que estos seres de existir, obviamente no serían como nos los pintan las caricaturas o los dibujos animados de pues, ser encantadores, ¿no? Y con unas facciones humanas. Creo yo que estarían adaptados para, primero, la ausencia de la luz solar, porque en las profundidades pues no llega tanto la luz, ¿no? Las temperaturas gélidas que están bajo el mar, sí, la presión y por supuesto la cuestión de adaptarse al no tener oxígeno como tal. Yo la duda que tengo es por qué dicen que hay un animal durmiendo. El leviatán, ¿no? Pues no sé tal nombre, pero hay un animal. No sé qué animal, siempre lo he escuchado. Durmiendo bajo del mar. Pues fíjate que eso es muy interesante que lo menciones porque viene desde la mitología griega, que le llaman el leviatán, ¿no? o el ser del catástrofe, que cuando se ha liberado el kraken, que será el fin de los tiempos, ¿no? Esta cuestión de este animal de estas dimensiones, que curiosamente, si lo traemos a estas épocas, pues tiene las descripciones más o menos como si fuera un pulpo, ¿no? Un calamar, de estos que tienen tentáculos que imagínense, más de 15, 20 metros, un animal descomunal, pues obviamente para satisfacer sus necesidades alimenticias, cuántos peces o carne necesitaría, ¿no? Sí. Pues sí, de hecho, por ejemplo, pues las ballenas comen muchísimo, tocayo. Sí, ahí, exacto. Y hay otras, los tiburones también consumen muchísimo, pues peces, de los mismos que hay ahí, de la vida marina. Eso me recordó ahorita lo que dijo Marta de, por ejemplo, el famoso monstruo del lago Ness, ¿no? El plesiosaurio que al parecer había quedado vivo y como preservado en algunos, que nunca lo encontraron porque se filtraba en algunos como túneles que desembocaban a mar abierto, ¿no? Entonces, pues, pudiera ser. Nada más que lo curioso es que ese animal, a pesar de ser de la era prehistórica, era herbívoro, es decir, no comía carne, ¿no? Entonces, el monstruo el plesiosaurio. Entonces, imagínate todas esas toneladas y esas dimensiones para ser herbívoro, es algo extraño, digno de analizar su metabolismo y su sistema, ¿no? Pero pienso que esto no es un secreto porque en una ocasión que andaba en Masa, el señor que nos traía ahí paseando allá en el mar, sí, decía, no, hay muchísimas historias que ustedes no me creerían, y yo, no, o sea, sí, pues los rancheros, muchas historias, sí. Sí, la gente que vive, pues prácticamente en las costas, pues ha visto muchas cosas. Exactamente. Y lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos esas historias, pues no es cierto, porque estamos acostumbrados a ver únicamente no sé, un círculo muy limitado a lo mejor, ¿no? Sí, que en época anterior, antes de que hubiera la tecnología del internet, solamente veíamos lo que los canales de televisión queríamos que vieran. Había mucha restricción y muy poca información. Es correcto. Y ahorita con el internet, pues obviamente ya se ha desatado toda la información y tenemos acceso a cualquier cosa. Fíjate, esto yo lo vengo escuchando de hace, yo me acuerdo, tendría como unos 9 años. Mi hermano entrenaba en la presa, esas lanchitas que son picudas, ¿cómo se llama? El kayak. El kayak. Sí, esas. Él dice, yo me acuerdo que él nos platicaba, que el que los entrenaba, que iba en una competencia y decía, yo de solo acordarme de la historia que nos estaba platicando, una noche antes, yo solo quería llegar a la orilla. Yo porque me estaba imaginando lo que él me decía que salía de la presa. De aquí de la presa, dice, y yo lo único que quería llegar a la orilla, dice, ya no quería competir, yo solo quería llegar a la orilla. Ahí, dice que eso mismo, que había un ser, dice él que les platicaba, que salía de ahí, de la presa, de lo más, me imagino, la presa no sé si es ancha y chica, no, la desconozco. Y tiene una profundidad considerable, ¿no? También. Sí, pero no tan profundo como el mar. Claro. No, pero tantas especies. Ese señor, ya que en paz descanse, él les contaba porque él toda la vida se había dedicado a eso. Dice, yo tantas pues historias. o sea, realmente la presa no tiene conexión con un río. No. De la presa se derivan ríos, pero realmente es algo que hizo el humano. Es lo que sí supe que era que un panteón, ¿no? Y una iglesia y no sé qué. Sí. Y ya pues ya. Que solo se veía una cruz cuando pues obviamente puede haber
temas energéticos, Sí, espirituales que y todo ese tema, ¿va? Y aparte sí, la evolución de pues, las moléculas, las células, con los peces, con todo lo que hay ahí, con los desechos humanos, los restos humanos que hay ahí, pueden crear mutaciones. Y pues también a lo mejor, no sé, a lo mejor un desecho tóxico que hayan echado ahí, pues eso hace más mutaciones en los peces y todo ese tema, ¿va? Sí, Pero, por ejemplo, este, pues yo he investigado el tema del mar y manejan algo o dicen algo del foso de las marinas, que es muy sí, profundo, pero no sé, yo creo que se quedan cortos, ¿no? Con la profundidad que hay ahí. sí, porque estamos hablando de que estás ya prácticamente a unos kilómetros del centro de la Tierra. O sea, lo que está realmente hasta el fondo, fondo, donde hay lagos en el fondo del mar. O sea, lagos que desembocan a otra parte. O sea, que habrá más abajo todavía. Ujú. Y pues nadie ha podido ingresar ahí primero por la presión Por y la por presión del supuesto agua, por sí. la cuestión del oxígeno y demás, ¿no? Pero, o sea, qué raro que en cierto límite y cierto tope haya lagos y océanos debajo del mar, ¿no? El foso de las Marianas, que es lo más Foso de las profundo Marianas. y que creo que, es más, vamos a poner, pero la verdad está muy interesante, ¿no? Es una Creo depresión, que no sé cuántos Burj Khalifa hacia abajo. fíjate, son 111,000 metros. 111,000. 111,000 metros el fondo, que hasta ahorita No, pues estamos. 2.550 kilómetros de largo en una extensión. Es ¿A cuántos metros está el Titanic? Porque ahí fue donde implosionó el El explorador que andaba ahí. dice que Y supuestamente esa es la profundidad máxima que han podido Ajá. llegar al ser sí, humano, ¿no? dice que aquí hay un dato interesante. La montaña más alta del planeta es el Monte Everest, Verás. 8.849 metros. Dice, si lo pusiéramos en esta fosa, sería todavía 2.000 metros que quedarían Libre todavía. libres. O sea que estamos hablando de mucha profundidad. Lo Mucha interesante es que hay ahí, ¿no? También, o sea, qué clase de seres o tecnología o civilizaciones podría haber ahí. Digo, a final de cuentas, ahora que se desclasificaron los documentos y toda esta cuestión, salieron muchos datos interesantes y uno de ellos es que el gobierno de Estados Unidos dijo es que el cine y todo lo que nos han mostrado pues era como un acuerdo para no hablar de más, ¿no? Pero que lo tuvieras presente, porque la película que estábamos viendo hace rato, las series de seres acuáticos, anfibios que colindan con la humanidad, Aquaman y toda esta ficción, pues no es tanta la ficción, ¿eh? Porque pues desde épocas del origen de la humanidad ya ha habido presencia de alguna manera, pinturas rupestres, esculturas y demás de estos seres, ¿no? Sí, como por ejemplo, digo, no sé qué tan cierto, tengo poca información de eso, pero según en cuando Cristóbal Colón descubrió América, Sí, creo que hay escrituras o escritos donde vio seres sí. que vivían en el mar, sirenas Sí. o no sé. Así es, ese libro es bitácora de un viaje, lo pueden Bitácora. buscar, ese libro está escrito por Cristóbal Colón, por supuesto, y ahí vienen sus viajes, entre otras cosas, pues cómo describen a estos seres que muchos decían que eran manatíes, que es lo más parecido a una sirena, por así decirlo. Y Que si lo ves de lejos sí parece. Sí parece, pero él decía que tenían una cuestión humanoide, ¿no? Con brazos y estas cuestiones entre las membranas, entre los dedos y todo, y la cola, ¿no? Así de pez larga y todo, seres que medían más de 2 metros, imagínate, y que nadaban a velocidades, pues, increíbles, ¿no? Que los podía ver a los costados de las embarcaciones, entonces, pues es algo que está en la historia y ya no se puede ocultar más. Bueno, ¿y por qué no los hemos visto? Esa es una pregunta Buena interesante. pregunta. Sí los hemos visto y todo el tiempo convivimos con ellos. Porque fíjate, te voy a explicar. A ver. ¿Cuántas especies hay en el planeta que conoces de lagartijas? No, pues hay muchísimas especies. ¿Cuáles son las subespecies de las ranas? O de los sapos o de los anfibios y esto. Hay un montón, Sí, ¿no? sí. ¿Cuántas razas o, bueno, más bien especies o no sé cómo llamar de caballos? Porque hay diferentes Sí, razas. Sí, diferente. de todas, ¿no? Diferentes razas de caballos. Son sí. diferentes, los felinos, los perros, etcétera. En el mar, ¿cuántas especies hay? Un montón. Muchísimas. Ahora, ¿qué pasa con las personas
que se viven a la mar, que son los pescadores o los que todo el tiempo tienen que estar viviendo ahí. Nosotros normalmente vivimos en un sector en el que estamos en tierra todo el tiempo. Sí. Pero si nos ponemos a pensar una cosa, la persona que te decía, en la presa, en un lugar en el que está cerrado y que no tiene cómo llegar del mar hacia allá a un ser, ¿qué hace un ser acuático ahí? Que no dudo que sea cierto. Ahora, también nosotros estamos considerando verlos diferentes. ¿Qué pasa si ellos entendieron que hay que camuflarse de una manera en que no podamos identificarlos? Y tú estás hablando con alguien así que vive en las costas, pero que realmente su vida está bajo el mar. Suena descabellado y a lo mejor como diciendo, es algo fantasioso, pero dices, ¿por qué puedes tener fe en algo que no ves, pero sí crees en el Wi-Fi? Si no lo ves y también te da el mismo resultado. Ahorita recordaba Oye. que mi hija decía, mamá, ¿por qué pintan las sirenas tan feas en algunas películas? Si ella vivió yo con el Sí, tiempo claro. de la sirenita. Sí. Y yo le decía, pues no sé si así sean, hija. Pues es que tienen que estar adaptados, ¿no? De entrada, un ser, por ejemplo, un pez, un delfín, pues cómo es su consistencia, ¿no? Como Plástico. plástico, O sea, como todo el tiempo así. húmeda, ¿no? Sí. O sea, esas características. Aparte, nosotros, si fueran como nosotros, pues imagínense cuando usted pone la mano bajo el agua un tiempo, ¿cómo se pone? Como viejito. ¿Cómo estaría Sí, su...? sí. No estamos diseñados para absorber más cantidad de agua, por eso la piel se arruga. Entonces ellos pues tienen, primero que nada, la capacidad branquial para poder respirar bajo el agua. Creo que el récord del humano que lo más logró en el mundo aguantar la respiración fueron 20 minutos, 18 minutos, algo así No, que sí. es. Pues fíjate No que más, ¿no? Hay una hay una Sí, tribu los que practican la Sí. apnea, Exactamente. que bajan Sí, sí, sí. kilómetros. Sí, exactamente. Uy. pero hay una tribu en Malasia, Filipinas, se llaman No te los creas, kilómetros. Bajau o Bayao. Metros. Es una tribu que vive, o sea, tienes casas en el agua, pero ellos, como hay agua a su alrededor, bajan y se alimentan del agua. Y según está comprobado científicamente, que bajan hasta 70 metros Wow. y tienen bueno, no todos, ¿verdad? Sí, A claro. ver, chécate ahí el Y récord son- de apnea. Y duran hasta, Amigos, sí, aguantan sí. hasta 13 Sí. Y minutos. sí existe. No, sí, Sí, es ese sí. un deporte. Sí, Sí, 13 minutos. extremo, Pero necesita obviamente. mucha preparación. Un deporte extremo. 29 minutos y 3 segundos. 29 Ajá, minutos. pero en tiempo hacia abajo, en distancia hacia abajo. Haz de Sí, cuenta 100 que ponen metros, un cable 100 metros. y creo. bajas sin respiradero Sí. ni nada. Vas bajando, nadando hacia abajo. Creo que 100 Y ya metros. cuando estás a cierta distancia, te van vigilando, obviamente. Sí, hay buzos, buzos todo. que te van cuidando. Ya porque a cierto tiempo, a cierta distancia, ya tu cuerpo ya va. 253.2 metros. Un No, austriaco. cuando me baño ya me quiero salir. Sin nada, tanque de oxígeno ni nada. No, es muchísimo, la presión te Y destrozaría ya- los huesos. ya del cuando- cerebro. ¿Es en serio? Sí, Llegan hasta cierta profundidad, ya pues ya Sí, nomás en la la presión señal de del que ya agua aborta aguanta. sí, y agarran y sube, sí. por el cable. Imagínate que tienes encima, no sé, camiones de 20 toneladas que te están aplastando. Pues es lo mismo el mano, porque son Sí, sí. en toneladas el peso. Sí. O sea, que te La presión comprime del agua. la presión. O sea, sería. ¿Pero si has escuchado esas tribus? Es que, por ejemplo, no, eso yo no lo entendía hasta ¿Cuál? que ya lo ves la dimensión, Eso que lo del peso del agua. Claro. O sea, por ejemplo, 1 litro de agua es 1 kilo. Sí. ¿Cuántos litros de agua tiene el Y mar? la fuerza que implica cuando vas Pésalo. descendiendo. Sí, no, o sea, es eso más la gravedad. Conforme te vas acercando más al centro de la Tierra, la gravedad va cambiando. La tensión y la Sí. dinámica en Ujú. cuanto sumerges, pues obviamente el peso se acrecenta Ujú. sobre ti. O sea, la masa acuática que hay encima. Ajá. La masa sube así por encima y eso es el peso, ¿no? Y lo también, El peso, entre la más presión, chico, más peso, más más peso. grande, menos quién sabe. Así Algo es. así. Y lo extraño Es es que física. o sea, el peso básica. del agua, Básica. así Es arriba. física básica. digo. Bueno, una pregunta tonta. Cuando murió el señor de Mazatlán que cayó del parachute. Ah, que se aventó al agua. Ah, no, pero es que Es que eso se es otra convierte. cosa. es que A sí, O sea, por cierta eso digo, altura el sí. agua se convierte como... Es como concreto. Ándale. es que Sí, a ahí tiene ciertos que ver, metros de sí, agua, ciertos metros de exactamente. altura. Y también cómo caigas. Bueno, Sí. aunque O sea, caigas, el agua- sí, también te ajá. va a afectar, pero si caes así como tabla, pues... Pues en te un distribuye. mundial, ¿no? También un chavo se aventó del barco Sí. y también se desvivió. Y de hecho ni lo hallaron, creo, su cuerpo. Sí, es que imagínate todo ese peso y toda esa... Pues se supone que el No. peso viene así. ¿A poco el peso? No, No, cierto, no. No, es que cuando distribuyes el peso, por ejemplo, si lo distribuyes y una persona cae así como dicen ¿cómo le llaman? De Panzazo. De panzazo. Pues solamente avientas es una como alberca. concreto. Sí, destroza. Yo una vez destroza todo. Yo una vez cometí el error de aventarme una alberca así de panzazo. Uy, sin además- frenar. No, pues, No, pues no, claro, no, que pues, a no, mayor no, distancia, pues el golpe es... no te vas a No, ver. y es que o sea, es una alberca y que
menos de 1 metro, porque Pasa lo medio mismo que en las metro. camas de clavos, ¿no? Que Sí. no te dañas cuando distribuyes el peso, Eso sí. Sí. porque está distribuido en todos los puntos. Sí. Y en el mar, pues, bueno, funciona como si fuera un concreto sólido, cuando caes como tabla y pues ahí te dañas, ¿no? Por eso los clavadistas y todos ellos saben Sí, las sí. técnicas de cómo Entran y luego se van así, pero van moviéndose, ¿no? salen. Como rompiendo el, Ujú. no sé, ¿cómo describir? Y luego Fuerza. otra cosa, Tocayo, también que usan mucho, pues lo vi, mucha gente lo pudo haber visto en Nemo, yo también lo vi en Nemo, Sí. pero en la realidad las corrientes marinas, Tocayo, lo que les platicaba, sí creo que sí te platiqué, o no me acuerdo quién le platiqué, que ahora que fui a Mazatlán, me tocó que el mar estaba medio raro. Haz de cuenta que había una ola, pero hacían así como triángulos, chocaban dos en triángulo. Y en momentos me tocó estar donde chocaban las dos olas. Y pues sentía chido, va. Pero de repente me tocó estar de este lado, donde iba la ola así. O sea, iban las olas así, cómo te explico? Así, y chocaban. Somos de los dos lados, como para formar un triángulo. Y haz de cuenta que de este lado, a la misma distancia que estuve de aquel lado también, yo sentía como el mar me volteaba, giraba abajo. O sea, había remolino. Y no estaba más que yo creo que a unos 10 metros de la playa, de donde llega la baba. Yo sentía raro, dije, ah, caray, pues la agua me llegaba a la rodilla, pero sentía que me volteaba. Dije, ah, ching, qué raro, nunca había sentido esa sensación estando dentro del mar, ¿verdad? Y ya seguí, me metí poquito más y yo sentía que el agua me giraba. Ah, canijo. Dije, no, esta madre trae remolinos abajo, hay una corriente marítima aquí abajo, pero como estoy muy cerca de la orilla, Sí. no me jala tanto, pero sí sentía que me volteaba y una vez sí me giró, porque ya el agua me llevaba un poquito más acá, pero una vez sí me giró, así dije, ah, canijo, dije, ¿sabes qué? Fuga, y mejor me retiré, me salí. Bueno, un anuncio. Un Pero- saludo. ¿Dijiste Nemo? Nemito, te amo, a mi hijo, porque es saludos, Nemo. Ana. Ahora una pregunta para los tres y principalmente para Marta, que es escéptica. Si por, tú- por eso está aquí. Sí, ahora imagínate, tú me preguntas si hay vida o no, o sea, bueno, vida más allá de la que conocemos, como una vida con civilizaciones o algo. Lo planteo de esta manera. Visualízate en mar abierto, en medio de la nada, en una balsa. Nada más tú sola. Que lo único que veas sea extensión de mar, hacia donde voltees. ¿Sí? Y que sientas lo que dices tú, que te está moviendo la marea. Ahora, eso de día. Ahora imagínate una toma desde arriba que te estás viendo en la inmensidad del océano. Ahora imagínatelo de noche. ¿Qué crees que pudiera haber ahí que tú no conoces? No, hombre, no. Te No, provoca ni algo, Dios, ¿no? Claro. Ahora, Sí, porque hay, por ejemplo, animales, especies que únicamente Que salen. salen de noche. Eso te iba a decir. Exactamente. Eso te iba a decir de ese señor de Miedo a lo Mazatlán. desconocido. Sí, Exactamente. del señor de Mazatlán. Yo decía, señor, ¿cómo dice a cierta hora? No viene, no puedes ir a ciertos. ¿Pero ¿Y por qué? qué? Pero no nos decía. Pues Pero, cuéntenos. Y realmente, pues no hay nada que te ilumine en el mar. No, Está nada. seguro completamente. ahora imagínate La luz los de la videos luna, que han pues, surgido que de repente se ven luces abajo del mar. Ah, sí. ¿Qué es eso? O serán luciérnagas Son acuáticas. podrían ser de medusas ¿Quién sabe? que ciertas No, pero- descargas eléctricas Sí, que sí. pero, o sea, ¿qué Luciérnagas. tamaño de medusa? Güey? ¿Cómo explicas el Ah, fenómeno? no, pero a la orilla, O casi sea, al- la medusa, ponle que te ilumine, no sé, Metro, 5 20 centímetros, 10 sí. centímetros, Pero lo que pero mide la cuando es muy medusa. en el fondo, pues Pero Exacto, una área de que se ve 10, bien. de 20 metros, Ajá. o sea, una... Ahora, el Cuando- fenómeno donde se ha abierto el mar. ¿Se han visto que se ha hecho Sí. como una grieta Sí. y empieza a caer el agua así como si hubiera Sí. una grieta? Eso no hay explicación hasta ahorita. De la Ahorita- ciencia. un remolino. Que decía Lalo de que hacían remolinos. El chavo que se desvivió igual, el Maza, bueno, pues es que yo nada más estoy en ay, perdón. Dice él que, bueno, obviamente él hacía ejercicio, Ujú. tenía 20 años, toda la vida, pues de Mazatlán. Sí, sí. Decía su mamá, no comprendo cómo, si él se metió por la orilla, dice, él venía solo corriendo por la Ujú. orilla y se echa un clavo cuando venía una ola. Y ahí fue cuando ya no salió. Dice, yo no comprendo el por qué, pero cuando la No, novia por quiso diferente. ayudarlo, ella precisamente decía ella que había remolinos, que ella sentía que por eso ella se salió y ya no pudo ayudarlo. Ahora, lo que para nosotros es vida, para ellos no. Por ejemplo, nosotros aquí respiramos oxígeno. Vamos al mar y pues
nos ahogamos. Pero ellos pueden respirar bajo el agua, o sea, los peces claro. o sea, imagínate la adaptación, entonces sí hay una cuestión de Hay adaptación. De adaptación sí, porque pues obviamente el H2O creo que es hidrógeno, De- y dos de hecho, partes de oxígeno Así es. que agarran el oxígeno del agua. ahorita me acordé, Tocayo, si vas a ver, hay una ballena, fíjate bien la cualidad que tiene esta ballena. No puede respirar bajo el agua, ¿sí? Pero puede mantener la respiración por horas, no sé Ahora sí, cuánto. exacto, Esa ballena es la única especie que puede ir hasta el fondo exacto. y regresar Ujú. y pasar toda la capacidad de presiones y todo y puede salir hasta la tierra, hasta arriba, hasta el, sí. Neta, no os cuento. No, sí, Neta, incluso, hay una tipo ballena, más no sé cuál incluso que tiene... es. Sale, respira y se va, puede hundir y Sí, comerte y que todo. hasta de tiene todo. manos incluso, no es broma, ¿eh? O sea, fuera de las aletas, le quitaron las Bueno. aletas y tiene como una especie de dedos. ¿Es en serio? Sí, pero no la ballena azul, es otra. No, ¿cómo se no, es llama? una La ballena, no sé, es una Sí. ballena, no sé cómo se llama, no es el megalodón tampoco, o sea, No. que sí existe el megalodón. Sí, sí existe el megalodón, que dice Carlos El Trejo que megalodón tiene- es un tiburón gigantesco. Sí estas existe. son las manos de una ballena, tiene dedos. Pues es la ballena azul. No sé qué ballena es, pero yo lo vi y dije, wow, o sea, Sí. ¿cómo puede llegar hasta las profundidades del mar? Según el foso de la marina, Sí. puede ir hasta allá y regresarse sin ningún problema. Y los Pero peces... sale y respira. Exacto. Y que incluso puede guardar alimentos también en las fauces para deglutirlo y luego otra vez volverlo a darle ahí la vuelta. Bueno, y ahí te va. No es una ballenita así, No, es un ballenón, no, o sea, es un monstruoso de ballena. y Que también... se alimenta de qué cantidad de No, toneladas. de- Bueno. toneladas Igual yo no sabía que el mar, es que yo, pues, no creo. Decía la gente cuando yo estaba viendo, porque se transmitió en vivo eso que te platicó, y decía el mar lo va a regresar 3 horas, máximo 5 horas, el mar te lo regresa. Y yo decía, Sí. ¿cómo va a regresar el mar? O sea, se me hacía imposible. No. Y yo decía, no. Y decía la señora, o sea, como son de ahí, decía, solo grítale por su nombre y dile al mar que te lo regrese. Y de verdad que se lo regresó a las 3 horas. Ella lo estaba esperando, por eso ella no se movió y decía, aquí te voy a esperar. Y hay gente que sabe esas cosas y esas leyendas que viven cerca del mar, lo Sí, que han visto, ajá. se imagínate, ¿verdad? Entonces te digo, hay algo en el mar. Sí, Tiene sí. que ver con la... Ay, no necesitamos ir Hay- y grabar hay- ahí. Hay muchas cosas, pues es que realmente pues nosotros nomás tenemos permitido cierto espacio, cierto número de, o sea, por ejemplo, yo también me pasé en un yatecito allá y a la isla de Venados y también tuve la oportunidad en un catamarán de esos que te llevan por las islas de la Piedra y todo ese tema y pues sí, o sea, ya vas a cierto lado y dices, ay Dios, ya está muy lejos de la ciudad, o sea, tierra, o sea, nosotros pedimos tierra. Exacto. Nosotros no somos acuáticos. Pero fíjate, ahí en la isla de la Piedra, ¿por qué no hacían las olas como las hace cuando estás acá en el mar, vamos? Ahí ni siquiera había olas. Las No, sí hay olas, rompían, pero no las Es que Sí, hay no, como no. rompeolas, ¿cómo se llama? Piedra, creo que hay una parte donde hay piedras y rompe las olas y nada ya más llega, llegaba el agua. llega suave. ¿En dónde? Ahí en la isla de la Piedra. Ah, bueno, cuando está tranquilo, cuando el mar está revuelto, yo Y tengo por una ej- experiencia que no te puedo platicar porque me regañan en mi casa, pero Ya nos me pasó un la contaste, accidente. sí. Sí, pero por ejemplo, A mí no, a mis suegros, porque yo les dije, tengan cuidado, porque el mar hay que tener respeto, ¿sí? No, Al está agua. muy bonito, está precioso el mar y que no te ha tenido la oportunidad, saque un préstamo y váyase a conocer el mar. en el hombre. que andamos haciendo. Sí, Playa. váyase a la playa, ¿sí? Va a ser una experiencia que nunca voy a olvidar. Yo creo que ni en esta ni en todas las vidas que nos queden. Es una experiencia. Y si va a fenomenal. Venecia, mejor, yo sé Ah. lo que le digo. Bueno, pues sí, Vamos a sacar un préstamo para ir a Masa y tú quieres que pero Venecia. bueno, yo digo más a la playa, cualquier playa la que tengan más Ah, cercana, sí, ¿verdad? sí, cualquier playa. Mazatlán, se ahí. van a quedar maravillados. Que ahí es la mayor cantidad de avistamientos de las supuestas sirenas, en Masa. En Mazatlán. y Entonces que en próximamente Mazatlán, sea ahí grabado el Pues, relato el en relato. Masa. Un día vamos a grabar. Sí, en Mazatlán, de verdad. De noche. Sí. Pero bueno, ok. fíjate bien cómo está el rollo. Ah, no, sí, vamos a grabar un rato en Masa. Sí, allá lo En vamos Masa. a grabar. Pues Vamos van a a ir estar allá, a- ¿verdad? claro. Ustedes? Pues Sí. graban. Próximamente, si Más ustedes viven en invitados, Flash Informativo, Más informativo. si ustedes viven aquí en la comarca lagunera y están viendo el podcast,
mándenos un mensajito aquí al número que va a aparecer aquí abajo y les vamos a cotizar su viaje 3, 4, 5 y 6 de septiembre. Viaje entre amigos, todo incluido. Hotel Star Palace. Pueden apartar desde 500 pesos por persona y está muy barato porque es viaje entre amigos. No es de una agencia ni nada, lo estamos organizando entre nosotros para llevarnos a la gente a conocer allá el mar. Así que sí pida el precio. Así que vaya pidiendo el préstamo y mande un mensajito aquí. Y van a ser invitados al relato. Y les mandamos la información del viaje. Con las utilidades pueden comprar el viaje. Recuerden, 3, 4, 5 y 6 de septiembre de este año. Si Dios quiere. 4 días, 3 noches, todo incluido. Yo me voy a perder. Todo incluido. Sí. No, pero Entonces, en el agua. volviendo al tema, es que miren, una pregunta tan sencilla, lo que dijimos la vez pasada, la tierra es más mar que tierra, más agua. Claro. Yo creo que sí deberíamos de abrirnos la mente y pensar que sí hay. No estamos solos, Sí, realmente. no estamos en esa- solos debajo del mar, porque es más fácil que la NASA investigue vida fuera en otro planeta. Pues prefirieron ir a El la calor luna mar. que Sí, explorar el mar. Sí, no, porque realmente, mira, ya se han dado cuenta de que realmente buscarle aquí en el mar está peligroso. Por alguna razón Sí. no lo hacen. Por algo no lo hacen. Ni el Por algo, gobierno, ni el el Estado, gobierno. nada. Fíjate bien, ahorita que yo mencioné lo de la ballena, esa yo sí me quedé asombrado, porque como esa ballena no respira, esa no tiene branquias. Esa sale arriba, respira oxígeno, y pues como está en dimensiones enormes, baja al mar y anda allá abajo y come y sale y entra y sale y entra y sale. Creo que todas las ballenas tienen que respirar o soltar el agua, no sé cómo. Sueltan es el tema. aire por la parte de arriba, ¿sí has Ajá, visto, pero no? respiran oxígeno Es que son mamíferos. y no Sí. tienen branquias, ¿no? Sí, no, No. esas son mamíferos. O sea, esa ballena es Sí, mamífero, sí. no puede contener la respiración. Respiración, sí. Sí, hasta más de 2 horas. Que tienen que La salir, ballena. aventar, a Fíjate soltar nada el más. aire y vuelven a agarrar Más aire. de 2 horas. Y nosotros con nuestros pedazos de hojalata no. No se puede, el submarino No más podemos moderno puede aguantar 1 hora, a lo mucho Sí. 1 hora 20. Bueno, ¿y por qué pasó ese accidente? De Bueno, esas? La Sí, implosión. Bueno, fíjate, ajá, fíjate. o sea, El tema de la implosión Dicen que fue la implosión. por la cuestión del tema de, ¿cómo se llama? O sea, el tamaño de la cápsula que es, por una filtración que choque con una piedra o algo, suelta la presurización que tiene interna, Y que adentro también es una bola, o sea, está así, adentro hay presión y afuera hay presión. como una O sea, lata de lo de refresco, adentro, sí. Sí. adentro la infla Sí. con el oxígeno, obviamente, Ujú. y afuera para mitigar la presión que hay afuera. sí, Por eso, y a muchos buzos cuando salen del agua, los meten en agua fría o caliente, no sé cómo es el así tema, es. para mitigar la presión y para que no se vaya a dañar el cerebro o algo así. Así es. Imagínate poner una palomita de maíz y luego ponerle 4 planchas hidráulicas. ¿Qué crees que le pase a la palomita de maíz? No, pues No queda se nada. desintegra. Exactamente. Es lo mismo, el mar, pues, digo, Sí. por el peso del mar Sí, es por todos lados. O sea, no solo es de arriba, es con presión. Por todos lados, por Por arriba, todos por lados. abajo, por todos lados. Y la gravedad ahí no juega un papel tan preponderante porque pues, ahí hay más presión. Ujú. Entonces, pues te desintegras prácticamente. Lo curioso es que hay peces que están pequeñitos y que Miniaturas, sí sí. pueden aguantar esa presión. Sí. Incluso las ballenas que tú mencionas, que también se pueden mover a una velocidad mucho mejor que un submarino, que Sí. o sea, es increíble, ¿no? Y son naturales. Sí, son naturales. O sea, sí. y aparte La también adaptación que la tuvieron. adaptación. Y Yo, por aparte, ejemplo, toca yo ahorita que pues bueno, las películas son, pues, apegadas a una realidad, yo creo que ficticia, si lo quieren llamar así, pero también pudiera ser que nos estén dando mensajes. ¿tú ¿verdad? qué crees? Yo Yo creo pienso que que nos sí. están Sí, yo preparando. también. Por ejemplo, ahorita que estamos platicando fuera de cámaras, lo de Wakanda y de Namor y todo ese tema, si tú lo revisas, por ejemplo, los mayas y los aztecas, ¿dónde quedaron? Ya no existen, Obvio. ¿sí? Pero en la película dicen que ellos migraron al tema del agua Ujú. porque los orillaron a eso, Así ¿va? es. No tenían otra salida más que viajar Ujú. hacia el agua, o Una sea, ya no hay extensión. nada Ajá. más que irme al agua, güey. Hay Exacto. mucha agua, pues me voy para allá. Exacto. Si voy para acá, me van a exterminar. Mejor vámonos para aquel lado. Entonces, los trajes, las vestimentas, está muy apegado a la. Obviamente, pues es mercadotecnia, pero ¿De está dónde hecho. viene? Ajá. Sí. Es como la IA.
La IA se basa en algo, Sí. no lo hace por sí misma, tiene que usar el algoritmo, algo que ya vio. ¿De dónde te ibas a imaginar remontándonos a la cultura egipcia o deja tú a la mitología griega? ¿Cómo ibas a sacar la imaginación para crear el Minotauro? Que es la isla de Creta y que el laberinto y la historia de Minos y luego que era un hombre que es, o sea, ¿cómo puedes crear todo eso? Digo, sé que hay mucha imaginación, pero Pero en pues, ese tiempo creo que no había tanta imaginación como y ahorita. la A menos medusa de que y los luego, vieras, sí, es los increíble, dibujabas. es increíble. Y aparte, pues todas las pinturas rupestres que dejaron, todas las pinturas que hay. Porque en muchas pinturas siempre hay un ovni dibujado. Y en todas las películas Siempre. de género acuático que son guerras y todo esto, siempre nos muestran una civilización y nos lo muestran como nosotros, ¿no? Con un estatuto de gobierno similar, que hay alguien que las controla, que es el que da la cara y todo eso, ¿no? Como Namor, por ejemplo, en los Avengers, o por ejemplo Avatar, también esa película es muy También, interesante, ¿no? sí. Que también habla de esto y De la está increíble. Ahora, rápidamente haciendo la contraparte. ¿Habían escuchado ustedes la historia de Phil Snyder? No, No. ¿quién es? Él era un contratista para Estados Unidos, que en el 79 él estaba haciendo unas excavaciones para crear unas bases militares. Generaba explosiones controladas o no sé qué para asentar y luego hacer bases subterráneas para el gobierno. Ajá. Entonces Phil Snyder es un caso muy sonado, incluso lo pueden buscar y me imagino que les va a ofrecer mucha información. Entonces él estaba haciendo esa expedición, lo acompañaban militares para resguardar la zona porque era una excavación militar. Entonces cuando ya llegaron a una profundidad considerable, notó que había un olor muy fuerte, ¿no? Ya empezaron a alumbrar y demás. Se toparon que abajo había unos seres tipo reptil que estaban ahí con una colonia pues se sorprendieron de verse unos con otros, Claro. Y se atacaron, ¿no? Entonces a Phil Snyder lo dañaron, incluso creo que perdió una mano y cosas así de los ataques de estos seres, ¿no? Que los militares lo ayudaron a defenderse y todo, y él logró subir una vez más a la superficie. Y después fue contando sus experiencias con fotos, videos y demás. ¿Y qué creen que le pasó a Phil Snyder? Desapareció. Totalmente. Ahora, Sí. no solo hablamos de que hay cosas en el mar, estamos hablando también que intraterrenos. Porque dicen que la Tierra es hueca. Totalmente. Pues sí, hay muchas cavernas. Simplemente Sí, hay civilizaciones el que tema estaban... de los cenotes que hay allá en la Sí, Riviera Maya Ujú. y que hay en otras partes del mundo, ¿va? Pero, por ejemplo, yo vi uno, tocayo, que ellos tenían un cenote dentro del patio de la casa. Pues en la casa descubrieron un cenote. En el terreno que ellos eligieron, abajo había un cenote. Y eso es aquí a 10, 15 metros abajo de la tierra. Imagínate a 1 kilómetro de abajo, pues mucho más. En Capadocia, Turquía, en la región de Anatolia, existen más de 200 ciudades subterráneas que fueron excavadas en roca volcánica, que tenían hasta 85 metros de profundidad. Pues estamos hablando que también en la historia de la humanidad ha habido estos vestigios. Se han encontrado muchos en Italia, entre algunos otros, ¿no? Que tienen como asentamientos y cosas como túneles y como un ecosistema, podríamos llamarle, no sé, su propio sistema de ventilación para filtración de aire, para el agua y demás. Es increíble. No, y es que de eso sí, es cierto porque pues pasó en el Paricutín Sí, hace claro. poco. Un pueblo, el volcán que erupcionó, bueno, el volcán se salió y tapó todo un pueblo, nada más se ven las dos torres de la iglesia saliendo de toda la lava. O sea, eso sí, porque pues, obviamente ha habido más, a lo mejor los volcanes o no sé, y han tapado pueblos, por eso sí, de eso sí sé, y es verdad y me consta porque pues, lo he visto. Ahora, ¿por qué somos tantas especies en la Tierra? Sí. ¿De dónde vinieron tantas? O sea, digo, ¿de dónde evolucionaron? Tantos los caballos, las cebras, los hipopótamos, las lagartijas, las ranas. O sea, ¿a poco en la prehistoria hubo...? Es muy raro, ¿no? Sí. La verdad, ¿de dónde Sí, vienen sí. tantos subespecies y subespecies y demás? Y esto Sí. y el otro, millones que dices tú. Y hay unas que no están ni clasificadas todavía y esas vienen del mar. Y muchos, por ejemplo, nosotros somos la comidilla de algunos de ellos. Sí. Ah, eso iba. Sí. Decían que los seres, estos que encontraron bajo la tierra, los que le llaman draconianos o reptilianos, todo el mito, que pues consumían precisamente éramos el platillo principal. Hace poco hubo ya ven la polémica de Carmelitas Arenas también que la relacionaban con Oye, todo esto, ¿no? pero por ejemplo, Increíble, también ¿no? los pueblos que
que tú no puedes entrar sin la autorización del mandamás de ahí, que Así son, es. comen carne. Sí, exacto. Sí, ahora otra cosa, ya pusimos la metáfora de estar en medio de mar abierto. Ahora vamos a traspasarla. Imagínense estar en el Amazonas, en uno de los lugares más inhóspitos y donde no ha llegado nadie, que donde casi no llega la luz del sol debido a la extensa Tanta densidad, fauna la la densidad, ¿no? Sí, ¿Qué selva. crees que te pudieras encontrar ahí? ¿No? Se ¿Qué imagínate, no te pudieras con las encontrar? condiciones que hay ahí de humedad y Sí. demás, y que no te pudieras encontrar ahí exactamente. Tantos bichos, Exactamente. Ya les ando anfibios. creyendo. No, No, es que sí. No, es que hay muchas cosas, por ejemplo, y N cantidad, que la gente, o las preservaciones, el tema de la Sí. industrialización, el tema del crecimiento económico, el crecimiento poblacional, todas esas situaciones, por ejemplo, si tú te pones a analizar, muchas de las ciudades ya ahorita no están expandiéndose en cuestión de territorio, de horizontal, Sí, sino ya vertical. Ujú. exactamente. Ya no se van a más lejano, porque por el tema del agua, los drenajes y todo eso que es costoso para los gobiernos, pero en tema de ahora sí que desarrollo urbano van hacia arriba. Como China, por ejemplo, es lo que están haciendo. Sí. Por Ya, ejemplo, prácticamente. los Emiratos Árabes, Dubái y todo eso, Sí. no es una No. extensión enorme. Es Hacia una ciudad arriba. chica. Ya son ecosistemas en Ajá. domos, que están Sí. ya con su propia, todo, o sea, lo que necesitas para vivir. Y es desierto. Sí, yo creo que por eso, Y es desierto. yo creo que por eso están creciendo, bien como dice Lalo, difícil. hacia arriba, Los para Emiratos poder. Árabes es un Sí. desierto peor que aquí. Allá sí es desierto. Allá de sí. veras. Pero antes, Allá sí, Allá sí es desierto de pero, veras. a ver, para ir cerrando y así las ideas y conclusiones. Marta, ¿tú crees que estemos solos? Ya no en el universo, Aquí en la tierra. Aquí en la Tierra me refiero a especies que sean similares, no, bueno, humanoides podríamos llamarle, o sí, humanos, humanoides o. algo en el mar, que no Hasta sean no ver, peces. no creer, pero no quiero ver. No quiero. Pero ya es inminente. No, Ya, si yo ya. pienso que no es. Ajá. Seres con más tecnología Sí. que nosotros. Eso sí, que también. Ya les ando creyendo. No, Sí. no, y yo en lo personal, yo sí creo que haya, digo, cuando tú te pones a investigar, a escuchar o que te metes a internet, como dije ahorita que ya estamos, todos lo tenemos No. acceso, tenemos todo el acceso nada más de meternos al internet, yo digo que sí, o sea, sí puede haber algo, no creo que seamos los únicos en el Yo no digo que planeta sí Tierra. puede haber, yo digo que Que sí sí hay. que sí. Ahora, lo que dijiste ahorita tú que también, la única manera de comprobarlo o de sentir esa vibra es estando en el mar. Mira, porque es diferente. sí. Cuando estás Y- ahí lo ves la inmensidad y dices, caray. Ahí te va, vamos a hacer referencia a otra película. Lo dice no me acuerdo cómo se llama, Samuel Jackson en la de Vengadores, pero en la parte que hace él, en la serie de él, no me acuerdo cómo se llama. Fury, sí, Fury, sí, bueno. Fury. El tocayo sí se va a acordar, a lo mejor Muy ustedes no buena, son sí. tanto fan de Marvel, No, Sí, sí, pero, pero, esa no la he visto. pero la Fury Fury. dice, ¿tú crees que habiendo tantas especies en el universo, nosotros los humanos no nos podemos poner de acuerdo? Sí, claro. Imagínate con este reptiliano, con aquellos, con los de otro planeta, con Sí, aquellos, sí. sería muy cabrón ponernos de acuerdo. Por eso, los seres del agua no han salido, porque el ser humano es destructivo, es invasor, es nocivo. ¿Sí? Sí. Hemos destruido flora, fauna, Y ahorita nos Y estamos no los- destruyendo con la IA. Sí. ¿sí? O sea, el ser humano, nosotros somos destructivos. Ahorita por cuestión del billete, hacen mucha cosa, hasta entre nosotros mismos nos andamos Ahora, deshaciendo. los servidores de la IA para mantenerlos frescos y que no se colapsen tienen que estar bajo el agua. Ujú. Consumen agua, la tecnología está consumiendo agua. Ujú. ¿Y qué es lo que va a escasear al rato? El agua. Ajá. Sí, y es que digo que sí existe y existen porque en la actualidad, te digo, esa tribu, Bayao o Bajau, vive, o sea, en la actualidad vive, si lo buscan en Malasia, Sí, la voy a en buscar. Tailandia, para durar 13 minutos bajo el agua, que yo creo que 50 segundos, no, 30 segundos ya, Claro, no. Ya no Pero aguanto. a lo mejor te estás por eso muriendo. digo, 13 minutos bajo el agua y que bajen más de 50 Y metros. sin, en nada la más a actualidad, puro sí. nado, o sea. Sí, o sea, digo, si ahorita, en la actualidad, antes yo creo que hay gente Pues que se es que tuvo sí. que adaptar.
O sea, yo creo que, como dice el tocayo, sí hay gente que, seres del agua que habitan aquí con nosotros, Sí. que han mutado, Sí, totalmente. pero no han mutado al 100%. ¿Vieron la película de Waterworld con Kevin Costner? Sí, Cuando todo el mundo ya colapsó y era pura agua. pura agua. Que él se había desarrollado unas aletas y branquias, Sí. ¿no? Pero era Sí. humano. O sea, bueno, Sí. ya ha evolucionado. Y no se veía como un sireno, ¿no? Sino que nada más tenía así como Namor, las aletillas Sí, en los las talones. entre los dedos, sí. Y ya, ¿verdad? Y Pues creo sí, que- es que realmente Sí. el ser humano también se adapta Claro. a Ahora, muchas cuestiones. otro ejemplo de adaptación muy simple. Si usted va al gimnasio 3 o 4 meses, ¿cómo va a cambiar su físico? Ujú. Se están adaptando los Sí. músculos a la piel. Fíjate, Es un y sistema de come, adaptación, el sí. ser humano come de todo lo que le pongas. Y somos Come del mar, Sí. come de la tierra, come plantas, hierbas, Oh. todo. No, y cuando viajas, cuando sales de el tu ser ciudad, humano come de todo. sí, y sales Sea de tu ciudad, de tu artificial. país, comes otra cosa que no Sí. es comida en donde tú Y- estás. pues realmente son muchas cosas similares, Sí. porque realmente son a lo mejor preparaciones diferentes, pero son muy similares. El ser humano está adaptado para comer Sí. cualquier cosa, Y con- hasta los picantes. O sea, estamos muy adaptados a comer N cantidad y las demás especies o comen plantas Y ahora, o comen un carne. caso de ser antropófagos que tuvieron que hacerlo fue lo de los sobrevivientes de los Andes, Ujú. que tuvieron que comerse a Ah, ellos no. mismos para sobrevivir, o sea, se tuvieron Sí. que adaptar y porque el sistema de supervivencia predominó, porque lo tenemos en la genética. Ujú. Ajá. Entonces, imagínate. Ese también, o sea, todo va de la mano, pero el tema del conscientemente de supervivencia, por ejemplo, dicen, yo no lo he hecho puesto a prueba, pero dicen que por simple y sencilla motivo del cerebro y la circulación, los sistemas que tenemos, no es posible desvivirte aguantando la No, no se respiración. puede. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Hasta tú mismo tratas de apretarte el cuello y no Porque el puedes. cerebro, No el puedes. cerebro reacciona. Sí, O sea, sí, por así es. por la cuestión de la supervivencia. Sí. Nosotros lo tenemos, otros animales también lo tienen. El gato Sí. ¡fum! Te araña de supervivencia, Sí, saca claro. las garras y te Sí, claro. el león te come. El león ve que te ve a ti Sí. y esa es comida. Y son especies que son más rápidas y más fuertes que nosotros. Sí, ¿eh? no, pues imagínate. Imagínate. No, sí, también entre los seres humanos nos comemos. Ándale, pues, De una y de otra manera, pero nos comemos. sí. Pues, ¿qué les Muy pareció? interesante el tema, muy interesante, Eduardo. Interesante, ¿Ustedes ¿no? qué opinan? Dejen los comentarios. O Y sea que, comparto. fíjate, estamos con seres del espacio, supuestamente que hay muchas razas, bajo la tierra y también, en el también. Bajo el agua. Ahora, ¿qué pasaría si yéndonos a la parte espiritual hubiera en otro plano también? O sea, imagínate, Ah, no sí. estamos, o sea, hay otra, Como otra la de, cosa. ¿cómo se llama? Creo que se llama Interestelar. Ah, sí, Interestelar, buenísima, Tienen que verla. buenísima, Está muy buena. buenísima de Christopher Nolan, Sí, muy buenísima, buena, ¿eh? muy buena. De Tan las pocas buena que la películas volvieron me a han estrenar atrapado. en el cine. Y la volví a ver en el Sí. estreno. Sí. Eso habla precisamente de la tercera, cuarta, quinta y sexta dimensión. Sí. Y de los viajes en el tiempo, Exactamente. más que nada, ¿no? Que son Sí. posibles de alguna manera. De lo que hablamos en el anterior, que hablamos. que a lo mejor no son ovnis, sino somos nosotros mismos que nos hablamos. Ese Es también Interestelar es es, otra teoría interesante, ¿no? Imagínate. porque Interestelar es eso, si viste que creía que Sí, le hablaban sí. otros seres Y en y realidad era él. A ver, yo Viajando. quiero lanzar una pregunta ahí al público, a ver qué opina. ¿Dónde creen ustedes que están los mayas? La Buenísima, civilización buenísima. más avanzada que tuvimos aquí en México. Y que desarrolló el sistema de corte del agua, ¿cómo se llama? De entubarla y toda esa cuestión. Sí. Entre los- otras cosas. Hidráulica. ¿Dónde y están demás. los mayas? Creo que de las razas más inteligentes que ha habido. Totalmente. que ha habido. Después yo creo que de los egipcios, porque Sí. esas pirámides Sí, están Sí. de otro mundo. Pero, ¿dónde están los mayas? ¿Ustedes qué creen? Buena pregunta, eso está muy Buena- padre. buena interesante. tarea. Sí. Eduardo, Para el siguiente te capítulo. traes la tarea. Traigo a la siguiente. Para el siguiente capítulo, ¿dónde están los mayas? Pues, Si ustedes tienen alguna teoría, déjenlo en comentarios, denle like y compartan. pues, excelente tema. Pues gracias por invitarme al programa el día de hoy, Javier. No, al contrario, Buenísimo. muy buen programa, muy buen tema. Ya Aquí vamos, sabes, aquí vamos a estar seguidos Los la mesa. los cuatro mosqueteros. Ahorita tuvo falta el otro, pero Es que hasta anda con los intraterrestres ahorita. Y recuerden el viaje, recuerden, vámonos Ah, sí. a Solo descansar. Llamen a. al número que está aquí. El número que Pero al es número en que serio, vamos a poner. Lalo, ya vamos a grabar.
Sí, No sé, Y sí, de sí, noche. vamos a grabar. un tema en A la orilla del mar que esté de Sí. fondo graban y que se vea de noche así las olas. unos 2, 3 programas. Pues si te vas a ir con nosotros, Eduardo. Sí. Bueno, allá estaremos. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este programa del relato y muy agradecido. Nos vemos en el siguiente Nos vemos. capítulo. Bye.